Es muy difícil competir con toda la expectativa de carácter político que hay ahora, y la gente está queriendo saber algo, pero su atención está dirigida al aspecto político. Las noticias van variando constantemente y justo por eso son noticias, ¿no? Son nuevas. Las buenas nuevas de Jesucristo no cambian, son inalterables. Quiero que en esta mañana nos refiramos a dos escenas totalmente diferentes, porque están en libros de la Biblia diferentes, pero también porque son enfoques muy diferentes. Y vamos a notar que a pesar de esas diferencias, confluyen perfectamente y nos ayudan a tener una mejor comprensión de la realidad. Una de las discusiones más antiguas que hay dentro del cristianismo es esta discusión acerca del milenio. Las diferentes posiciones que hay han ido afirmándose y cada una de ellas cree tener, obviamente, la razón. Es muy interesante porque cada uno de los que interpretan los pasajes que se sugieren están convencidos de que es la única forma de hallar coherencia con toda la Biblia. Es decir, toda la Biblia llega inevitablemente a mi conclusión, dice cada uno. Es respecto al milenio. Alguien dirá, pero necesitamos hablar de Bolivia y de la situación. Sí, pero es que esto va a traer luz si es que logramos nuestro propósito. En Apocalipsis capítulo 20 tenemos el famoso pasaje acerca del milenio. Muy interesante es, antes de leer el pasaje, que la palabra milenio no aparece aquí en la Escritura. Aquí, en Apocalipsis 20, ni en ningún otro lugar. O sea, en la Biblia no hay la palabra milenio. Milenio es un término acordado, o un término que surge en la interpretación del pasaje. Aquí, en este pasaje, y en algún otro que se trata de emparentar, se dice 1000 años. ¿Ya? Aquí especialmente, solamente se dice 1000 años. Repito, porque hay algunos que estaban llegando y se han distraído. La palabra milenio no está en la Biblia. Pero aquí se refiere a 1000 años y claro, esa es la definición de milenio. Muy bien. Dice Apocalipsis 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se hayan cumplido o se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Luego viene el siguiente pasaje. Yo siempre recomiendo no leer los subtítulos, pero en este caso nos ayuda a entender y resumir. Dice, el juicio ante el gran trono blanco. Quiere decir, después de esto, inmediatamente después, viene el juicio. Eso es. Ahora, tenemos 3 posiciones en la interpretación de esto. La primera posición, en realidad le decimos la primera, pero es la primera que voy a exponer. No necesariamente hay que presentar en ese orden. Es el postmilenialismo. El postmilenialismo dice o enseña que en esta era que vivimos, las cosas van a ir mejorando tanto que se va a llegar a un casi paraíso. ¿Ya? Un estado muy cerca de lo ideal. Todo se va a apaciguar, va a mejorar, va a haber justicia, la iglesia va a tener una influencia determinante en la vida diaria de todo el mundo. Es decir, la iglesia va a instaurar el milenio. Y cuando ya todas las cosas estén bien, entonces va a venir Jesús por segunda vez. Por eso se llama postmilenialismo. Quiere decir, hay el milenio y después del milenio, ese es el post, viene Jesús. Esa es la primera posición. Esta interpretación ha sido seguida generalmente cuando la iglesia ha tenido mucha influencia en el mundo. Eso es después de Constantino, ¿no? El Imperio Romano ha entrado en una cercanía muy fuerte, muy clara, muy íntima con el imperio. Es decir, el Imperio Romano, la estructura política y la iglesia. Entonces, la iglesia que por 3 siglos había sido perseguidora, el imperio que había sido perseguidor de la iglesia por 3 siglos, se convirtió primero en aliado, benefactor y una especie de patrón finalmente, porque se llegó al tiempo cuando el emperador determinaba qué medidas se iban a tomar en la iglesia. Al principio esto se vio con buenos ojos. Por ejemplo, el concilio de Nicea, que es el primer concilio universal reconocido por todos, ocurrió bajo los auspicios de Constantino. El emperador Constantino quiso que haya ese concilio para que se unificaran las opiniones respecto a la cristología especialmente, y por supuesto con las connotaciones teológicas hacia la Santa Trinidad. Ahí en Nicea se discutió acerca de la Santa Trinidad y dependía esa doctrina de aceptar o rechazar que Jesús es Dios. Estoy yendo muy rápido y yo sé muy apretado, pero esa es la cosa. Entonces,
En el concilio de Nicea se notó que cuando el imperio es parte del asunto, aunque no habían delegados del imperio o algo así, pero el imperio estaba financiando, estaba patrocinando el concilio. Entonces, los resultados tenían que ser de alguna manera beneficiosos a los intereses del imperio. Y como ustedes saben, los que han leído la historia, no se llegó a un consenso. Habían los trinitarios y los antitrinitarios, y de ahí una lucha muy fuerte. Constantino mismo al principio se mostró favorable a la doctrina de la Santa Trinidad y después contraria. Y cuando al fin de sus días fue bautizado, que esa es una anomalía, otra anomalía, fue bautizado por un sacerdote arriano, es decir, antitrinitario. Bueno, así es la cosa, ¿no? Inevitablemente, la religión y la política no pueden vivir sin tocarse y sin influir la una en la otra, porque todos nosotros tenemos un aspecto de nuestro pensamiento, de nuestras intenciones, de nuestras actitudes que están en el enfoque político y las otras en el enfoque religioso. Entonces, es inevitable que esto se junte y a veces se mezcle. Ahora, hay una mezcla de estos dos aspectos que es sumamente perniciosa. Eso es lo que está detallado en Apocalipsis capítulo 17. Ahí se ve que la bestia está cargando sobre sí a la gran ramera. La bestia es el poder político y la gran ramera es el poder religioso. Así que van unidos y la una seduce y la otra aplasta, ¿no? La gran ramera seduce a la gente y la bestia la aprisiona, la aplasta, la oprime. Esa es la situación. Bueno, entonces, el posmilenialismo determina que esta era, desde la ascensión de Cristo, y que pasa por nuestros días hasta su segunda venida, es el tiempo en que la iglesia se ocupa de traer el reino de Dios al mundo, y el mundo empieza a vivir cada vez mejor, de acuerdo a los principios del Evangelio, de la ley de Dios, de la Biblia, y se va haciendo cada vez más cristiano y por tanto cada vez mejor. Bueno, eso ocurrió en la historia, es decir, esa interpretación ocurrió en la historia, pero en breve la gente quedó decepcionada, porque veían que realmente la realidad no coincidía con las indicaciones que daba la doctrina. La realidad es que no vivimos mejor, que aunque hay algunos avances, hay también grandes retrocesos, y que no se puede decir que cada vez más el mundo es el reino de Dios. Por tanto, en nuestros días, ningún teólogo serio mantiene el posmilenialismo. Se conocen y se estudian las formas, los planteamientos de los posmilenialistas, pero ya solamente por razones académicas, ¿ya? Eso no concita la atención ni produce esperanza a la gente. El posmilenialismo ha sido dejado de lado y yo digo gracias a Dios. La segunda posición es la que se denomina el premilenialismo. Entonces, si el posmilenialismo era que después de esta época y por el ejercicio de la autoridad de la Iglesia sobre el mundo, se
se iba a instaurar el milenio y al fin del milenio iba a venir Cristo. Entonces el premilenialismo dice que no, que esta época en que vivimos va a acabar. Y va a acabar con la segunda venida de Cristo, y entonces recién va a comenzar el milenio. El milenio, por tanto, va a ser terrenal, porque es la segunda venida, arribo de Cristo a este mundo. Y Él va a gobernar físicamente, políticamente, en este mundo. Han visto los premilenialistas como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Ahora, recuerden esto. Nosotros como cristianos en mucho somos herederos de los judíos, o de los hebreos, o de los israelitas. De hecho, 3/4 partes de nuestra Biblia es de ellos, o sea, el Antiguo Testamento. Quiere decir, mucho de lo que tenemos y que consideramos la palabra de Dios viene de los israelitas. Solamente 1/4 parte, que es el Nuevo Testamento, es propio de los cristianos. Entonces, los que leen el Antiguo Testamento inevitablemente encuentran promesas que o no se han cumplido todavía, o que no se conoce en cuanto a su cumplimiento. Dicen, hay cosas que todavía no han ocurrido. Entre ellas, esas promesas que corresponden al pacto hecho por Dios con Abraham y que es refrendado con Moisés y que es acentuado con David. Por lo menos esos 3 personajes. Hay más, pero ya con 3 es suficiente, ¿no? Promesas que nacen con Abraham, que se refrendan con Moisés, la ley, y que se aclaran, se precisan con David. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Con Abraham, el pueblo de Dios. Con Moisés, el pueblo de la ley de Dios. Y con David, el pueblo del reino de Dios. ¿Qué promesas son esas? Las promesas de que a Abraham le iba a dar la tierra hasta donde alcance su vista y que iba a tener por límites al Éufrates en el oriente y el Nilo al otro lado, es decir, un gran territorio del Oriente Medio. Dicen, esa promesa se tiene que cumplir, todavía no se ha cumplido, eso le dijo a Abraham. Bueno, los que esperan ese cumplimiento es simplemente porque no han leído con atención los libros históricos, porque cuando se relata el dominio que tenía Salomón, ahí dice que su gobierno iba desde el Éufrates hasta el Nilo. Quiere decir, se cumplió. No hay necesidad de pensar que tiene que venir un cumplimiento. Alguien dice, bueno, pero se cumplió no exactamente. Sí, pueden decir lo que sea, pero la Escritura dice que ese fue el territorio. Quiere decir, la promesa con Abraham fue cumplida. La promesa con Moisés. Recuerden, por favor, que las promesas con Moisés son de carácter condicional. Una y otra vez, Dios le dice a Moisés, si ustedes hacen tal cosa, va a suceder. Y claro, a veces hicieron y Dios cumplió. Pero otras veces no hicieron y Dios cumplió también, porque Dios siempre cumple. Pero Dios cumplió en no darles lo que les había dicho, porque ellos no habían obedecido, por supuesto, ¿no? De hecho, la generación que salió de Egipto nunca entró a la tierra prometida. El mismo Moisés no entró porque ellos, los israelitas, fueron desobedientes. Así que no se puede reclamar que las promesas de Dios a Moisés fueron incumplidas
porque fueron incumplidas porque ellos desobedecieron, ya que había las cláusulas condicionales. Y las promesas con David o hechas a David, que sería el tercer personaje, se cumplen perfectamente y totalmente en la persona de Jesucristo. Entonces, si quieres leer bien el Antiguo Testamento, necesitas interpretarlo imprescindiblemente a través del Nuevo Testamento. La única interpretación correcta del Antiguo Testamento es la que da textualmente el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos muestra que las promesas de Dios hechas a David se cumplieron perfectamente. Vean ustedes cómo comienza el Nuevo Testamento. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, y muestra que en Jesús todo lo dicho a Abraham y especialmente lo dicho a David se cumple perfectamente. Él es el rey. Dios le había prometido a David que siempre alguien de su casa iba a estar en el trono. Sí, hubo un lapso, una laguna ahí entre Josías hasta llegar a Jesús. Pero Jesús es el hijo por José de Salomón y por María de Natán, el otro hijo de David. Así que por ambos lados Él es el cumplimiento, ya sea en el espíritu, en lo legal y en la carne de David. Por eso el Señor Jesús es llamado el Hijo de David. Ahora, esto no es una interpretación caprichosa que yo pueda tener. Esta es la interpretación del Nuevo Testamento. Veamos. El final del primer capítulo de Marcos dice que Jesús estaba caminando por Galilea, ahí cerca de Capernaum, y un hombre corre hacia él. Y cuando están todavía a la distancia, se arrodilla a él y clama por auxilio, por sanidad, por ayuda. Este hombre era leproso. No se podía acercar a Jesús. Y de Jesús recibe vida, recibe sanidad, salvación. Sí, ese milagro yo sé que varios de ustedes, quizás todos, ya lo conocen, ¿no? Es el milagro famoso del leproso que es sanado por Jesús. Qué lindo, qué bien. Sí, pero lo que hay que prestar atención es esto. Cuando el leproso corre hacia Jesús, va gritando algo que es inequívoco. ¿Qué le dice? Jesús, hijo de David. Claro, no se está refiriendo a su papá legal, que era José. Le hubiera dicho Jesús, hijo de José. Los católicos quisieran que diga hijo de María. No, hijo de David. ¿Por qué? Porque está mencionando que Él es el Mesías, es el cumplimiento de la profecía y de la promesa, de las promesas hechas a David. Por tanto, el Nuevo Testamento responde a todas las expectativas del Antiguo Testamento en la persona de Jesucristo. Jesucristo cumple todas las promesas. Ahora entonces, para los que dicen las promesas del Antiguo Testamento tienen que cumplirse, decimos sí. Y la gran mayoría ya se han cumplido en Jesucristo. Así que no hay
razón para esperar otra cosa. La razón por que el premilenialismo tiene que ser desechado es porque en la lectura que hemos hecho del capítulo 20 de Apocalipsis, no habla nada de un milenio terrenal. De hecho, no está hablando, o no usa la palabra milenio, como dije antes, sino 1000 años. ¿Y qué es lo que está diciendo? Simplemente que por 1000 años sucederán fundamentalmente dos cosas. ¿Cuál es la primera? Que el dragón es atado respecto a engañar a las naciones. Eso es. Los 3 primeros versículos tienen que ver con el dragón. Por tanto, estos 1000 años se refieren a algo, a un evento, a un fenómeno de carácter netamente espiritual. Satanás es atado. Esto lo dice textualmente. Dice, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. Ahora dirán, pero ¿cómo Satanás obviamente está suelto? No, lean bien. Dice, para que no engañe más a las naciones. Ese es el fin específico. No en respecto a otra cosa. Es para que las naciones, es decir, los gentiles, no sean más engañados. ¿Ya? Satanás no puede tenerlos cautivos, igual que el faraón ya no pudo sostener al pueblo de Israel dentro de Egipto. ¿Ya? Fue vencido por Dios. La posición llamada amilenialista, algunos amilenialistas no quieren ese nombre, ¿no? Prefieren la posición pro-milenialista. Dicen, porque estamos a favor del milenio, entonces, lejos de decir que no hay milenio, obviamente hay milenio, o sea, hay 1000 años. Pero los 1000 años solamente se refieren a aquello que dice la Biblia. Entonces, en Apocalipsis capítulo 20, hay 2 eventos que están vinculados al milenio. El primero de ellos es la atadura de Satanás. Eso va desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Eso es todo. El segundo evento está relatado en el versículo 4. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Otra vez, esto no se refiere a la vida terrena, a la gente que está en el mundo, o a los que nosotros llamamos o conocemos como vivos. Ya los terrícolas, nosotros no tenemos que ver con el milenio. El milenio, aparte de Satanás, tiene que ver con aquellos creyentes que han muerto en este mundo y cuyas almas van para estar con el Señor. Entonces están en otro estado, están en espíritu con Jesús. Alguien dirá, pero eso es muy extraño, porque y entonces, ¿cuándo va a ocurrir lo de el león con la ovejita que van a dormir juntos y no le va a hacer nada? Sí, pero saben, en el pasaje de Isaías donde está profetizado eso, no dice nada de milenio. Es una conexión arbitraria y espuria, es decir, es falsa.
¿Ya? Cuando en el Antiguo Testamento se profetiza que va a haber un tiempo de paz, donde las espadas se van a volver asadones, es decir, no va a haber necesidad de armas y todo, no está hablando del milenio. El milenio está referido solamente a estos dos asuntos. Ni una vez en estos 6 o 8 versículos del capítulo 20 de Apocalipsis se utiliza o se menciona o se sugiere o se señala que esto ocurra en la tierra. El milenio no es terrenal. El milenio es espiritual porque es respecto a Satanás y su atadura, y es respecto a las almas de los creyentes que, no estando ya en este mundo, sus cuerpos sí, pero sus almas no, van a Jesucristo para esperar la segunda venida. Todo esto que voy mencionando, alguien dirá, pero ¿por qué hablamos del milenio ahora? Sí, porque nuestra esperanza tiene que estar clara. Si esperamos lo que Dios no ha prometido, vamos a estar engañados, no por la palabra, por supuesto, porque la palabra no engaña, ni siquiera por alguien más, sino que vamos a estar totalmente equivocados por nuestra propia falta de atención a la palabra. Solamente tenemos que leer con atención. Ahora, todo esto que estoy diciendo, ¿está basado solamente en un pasaje? Claro que no. Esto es coherente con todo el Nuevo Testamento, especialmente con el resto de Apocalipsis. Así que, si le preguntamos un poco más al apóstol Juan y le decimos, ¿cómo es esto de que el milenio está referido a las almas de los decapitados? Bueno, eso es lo que dice, que algunos se sentaron en los tronos, dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio. ¿Y cómo, de dónde surgen eso? Le preguntamos a Juan. Y Juan nos diría, bueno, lean un poquito antes, lean lo que ocurre en el capítulo 6. Entonces, no tenemos tiempo para leer todo el capítulo 6. Pueden abrir sus Biblias ahí. Yo les voy a contar rápidamente. Todo este asunto comienza en el capítulo 4 de Apocalipsis. Esa es la segunda escena. Recuerden, por favor, que todo Apocalipsis está dividido en 7 escenas. La primera, los capítulos 1 al 3. La segunda, los capítulos 4 al 7. Así que esa escena la tenemos muy, muy clara. El capítulo 4 nos presenta la adoración celestial. El trono está en el centro de todo y alrededor del trono hay personajes. Están los 4 seres vivientes, los 24 ancianos en sus propios tronos y alrededor de ellos la multitud de ángeles, de gente, de redimidos, todos ellos unidos en el mismo afán, que es glorificar a Dios. ¿Ya? Todo eso se resume en el canto que toda la creación lanza a Dios. En el capítulo 4, versículo 11, que dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso es. Todos dan gloria a Dios. El capítulo 5 sigue en ese escenario. Pero ahora surge una cosa. El apóstol ve a alguien que no ha observado hasta ese momento y que es el corderito, el cordero de Dios. Dice, Dios tiene un libro en la mano que está sellado por dentro y por fuera,
y que tiene la revelación de Dios. Y el apóstol Juan dice, me puse a llorar porque no se hallaba a nadie digno de recibir el libro y de abrirlo. Y por tanto, todo el misterio iba a seguir siendo misterioso. Pero uno de los 4 seres vivientes le habla y le dice, no llores, hay uno que es digno. ¿Quién? El león de la tribu de Judá. Ahí está, Antiguo Testamento, ¿no? Se está recuperando los hilos del Antiguo Testamento. El león de la tribu de Judá. Entonces él se da la vuelta esperando ver a un león. Y no ve a un león, ve a un corderito como inmolado. Y el corderito entonces recibe de parte de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos y de la multitud que le rodea, alabanza igual a la del Padre Celestial. Entonces, el Padre Celestial y el Corderito, que sabemos es el Señor Jesucristo, reciben alabanza porque son el mismo Dios, es uno solo. ¿Ya? Solamente que en nuestro enfoque está el Padre y a su lado, a su diestra, el Corderito. ¿Y qué alabanza? Dice el capítulo 5, versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Corderito, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Y yo he visto a algunos que dicen, ¿por qué lee Corderito cuando dice Cordero? Sí, porque la traducción correcta es corderito. Arnion es corderito y artos es cordero. Pero aquí dice arnion. Así que 28 veces en Apocalipsis aparece corderito. Las 28 veces hay que traducir bien. Infelizmente la Reina Valera dice cordero. Pero no hace diferencia en lo que respecta a nuestra interpretación. Dice, los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Es decir, a Dios, que es el Padre que está en el trono, junto con el Corderito que comparte ese asiento. Ahora, hasta ahí nos ha deslumbrado con la adoración celestial. Pero no ha satisfecho nuestra curiosidad. ¿Por qué? Juan estaba llorando. ¿Por qué estuvo llorando? Porque no sabía qué contenía el libro. Y eso tiene que ver con todas esas preguntas que hay en nuestros corazones respecto a la realidad de Dios, del mundo, del significado, de nuestro destino, de nuestro origen, todo eso que nosotros tenemos que reconocer. Yo no sé, Dios sabe. Si Dios no me lo dice, me quedo en ignorancia. Pero ahora sí, el derecho de comunicar la verdad de parte de Dios para los hombres ha sido ganado por Jesús. Jesús tiene el derecho. Por eso el capítulo 6 dice, vi cuando el Corderito abrió uno de los sellos y entonces surgen o salen los 4 jinetes del Apocalipsis y hemos visto el significado. El primero de ellos es la proclamación del Evangelio. La proclamación del Evangelio, presentando a Jesucristo mismo. Es cuando la gente rechaza a Jesucristo que viene la guerra, la carestía y la muerte.
Cuando terminamos de ver acerca del último jinete, que es la muerte, ya nuestra moral está por los pisos. Porque la destrucción, el juicio son tan atemorizantes. Y por eso surge el quinto sello, versículo 9 del capítulo 6. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿A quién les recuerdan estos? A los mismos del capítulo 20. ¿Saben por qué les recuerdan? Porque son los mismos. Claro, son dos escenas diferentes, pero los personajes son los mismos. ¿Qué hacían o qué estaban haciendo estos? Dice el versículo 10, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y así sigue. Pero el quinto sello es una visión de aquellos que han sido muertos, pero que en espíritu no están muertos, están con Jesús. ¿Y qué están haciendo? Están reclamando, están pidiendo justicia y venganza, y le dicen a Dios, ¿cuándo vas a vengarnos? Tú sabes que hemos sido asesinados injustamente por la bestia. Por tanto, lo que vemos es que la única interpretación coherente con el resto del Apocalipsis y de toda la Biblia es la posición amilenialista, es decir, que dice que el milenio no es un tiempo terrenal, por eso se llama amilenialismo. No es para esta realidad terrena. Es un tiempo que sucede o que transcurre paralelamente a nuestro tiempo y que experimentan los espíritus o las almas de los creyentes entre la primera y la segunda venida de Cristo, esperando que se haga justicia. Mientras tanto, ¿qué están haciendo estas almas? No están paseando y yendo a jalar los pies o de sus enamorados. No están haciendo. ¿Qué están haciendo estas almas? Están reinando con Cristo. Eso es lo que dice Apocalipsis 20. ¿Ya? Hay un reclamo inicial y les dicen, cálmense, esperen, ya va a venir el momento. Y por eso, tanto aquí, en el capítulo 6, con el sexto sello, como en el capítulo 20, lo que continúa a hablar de esas almas que están en el estado intermedio, es el juicio. Aquí en el capítulo 6 tenemos el juicio en el nivel terreno. Es lo que se llama el fin del mundo, ¿no? Comúnmente. En cambio, en el capítulo 20 tenemos el enfoque celestial y por tanto es el juicio del gran trono blanco, el juicio universal. ¿Por qué estamos hablando de eso? Hermanos, constantemente, ante la situación política que vive nuestro país, la gran tentación es que nosotros perdamos de vista nuestra identidad, nuestra unión, nuestro compromiso con Cristo.
y que nos apasionemos a tal punto por lo político que si nos va mal, suframos más de lo debido. Y si nos va bien, que nos alegremos como si eso hubiera sido todo. Pero ¿saben qué? La política es el mar de confusión y de mentira. Eso es lo que dice el capítulo 12. Y de ahí surge la bestia. No podemos poner nuestro corazón empeñado o en adhesión a ningún líder político en el sentido de que si él falla, entonces ya se nos cae el mundo. No, los líderes políticos son efímeros. De la extrema izquierda y de la extrema derecha y de las no extremas, igual, todos son efímeros. Jesucristo reina para siempre. Su reino no tiene fin. Es una tontería decir que somos cristianos, pero estamos sufriendo por una situación que se va a arreglar. Claro, ya se va a arreglar. Con esto no estoy diciendo, ya que no nos importa, vamos a jugar alguna cosa en nuestras casas. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no podemos sufrir más de lo debido porque nosotros ya conocemos lo que ha ocurrido, esa es la historia, y sabemos lo que viene por delante porque Dios nos lo dice. Ya está profetizado. Pero, para que vean que no estoy diciendo que se trata de adoptar una posición indolente, indiferente ante lo que ocurre, quiero que veamos que Dios ya previó todo esto. Dios había sacado a su pueblo de Israel de Egipto. En el camino le dijo que sí, cómo se iba a organizar y cómo iba a funcionar, y les dio el sistema socioeconómico incomparable que nunca ha tenido la humanidad, solamente ellos. Se llamaba la anfictionía. La anfictionía es la organización por tribus, en que el pueblo estaba organizado, como dije, por tribus, por clanes, por familias. Todos los ciudadanos tenían su tierra y su posibilidad de producir, y no habían gastos centralizados, es decir, no habían gastos para el ciudadano que tenga que pagar tributos e impuestos y sostener esto y el otro. No había. Y entonces, ¿cómo se mantenía el ejército? No había. ¿Y la policía? No había. ¿Y el sistema legal? Sí había. Pero no era rentado, no había un presupuesto para eso. Eran ciudadanos que actuaban. Ahora, alguien dirá, sí, pero es que ellos eran unos poquitos, en cambio nosotros ya somos más y todo. No, realmente, si se quisiera instaurar la anfictionía, eso sería lo mejor. Solamente hay una dificultad insalvable. La anfictionía funcionaría solamente sobre una base. Es la base de la fe en el Dios Todopoderoso. Así que solamente se puede tener anfictionía con un pueblo que crea en Dios, que ame a Dios, que tema a Dios y que obedezca a Dios. Pero Dios no era ingenuo. Dios sabía que ellos, con su corazón cerrado y con su mente densa, no iban a apreciar la anfictionía.
y que iban a querer vivir como los otros pueblos. Y entonces en Deuteronomio capítulo 17, versículo 14, les dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ahora, no es que Dios está transigiendo. Dios conocía el corazón perverso de los israelitas y sabía que una vez que pierdan el camino, era muy fácil que se pierdan totalmente. Así que les dice: este es el modelo en que yo les digo que vivan. Eso se llama la anfictionía. Si no quieren esto y quieren vivir como cualquier otro pueblo, necesitan contemplar ciertas cosas. Tiene que haber un cierto equilibrio. El que les gobierne tiene que ser uno de ustedes y no tiene que aprovecharse del poder para acopiar riquezas y hacer uso de su influencia y tener una gran cantidad de caballos y ganado y todo, y mujeres. Ahora, nunca hubo un rey tan glorioso, nos dice el Señor Jesús, como Salomón. Salomón fue un rey, hijo de David. Él podía jactarse de muchas cosas y realmente lo hace. Salomón dice: nadie ha habido antes como yo, ni lo habrá. Yo he tenido todo lo que he querido. Dice: di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Miré todas las obras que se hicieron debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad. Y le decimos: claro, es vanidad cuando... Pero si yo como tú tuviera 1000 mujeres, sí, ahí sufrirías 1000 veces. Porque Dios ha establecido para cada hombre una mujer. ¿Para qué? Para que cumplan el modelo de Dios. Al incumplir el modelo de Dios, por supuesto, se abren las puertas a todo tipo de desastres. Dice Salomón: he querido tener palacios y los he tenido.
y esclavos, y jardines, y oro en abundancia, y caballos. Y he tenido todo lo que he querido. Y he llegado a una conclusión. Todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Sí, pero nos hubiera gustado estar ahí, ¿no? Y decir, oye Salomón, ¿y no leíste Deuteronomio capítulo 17, pájaro? ¿Cómo? ¿Por qué? Dios había dicho, cuando haya un rey, lo que tiene que hacer ese rey es ir y sacar una copia del original del libro de la ley y leer cada día para conocer mi voluntad, dice Dios. En nuestros días, la gente se pregunta si serviría de algo volver a llevar la Biblia al Palacio de Gobierno y al Palacio Legislativo. Sí, serviría, por supuesto, pero no para tenerla guardada ahí o para jurar sobre la Biblia o para que adorne el estante o en una vitrina o para convertirla en un talismán. Debiera ser para que el gobernante lea la Escritura y conozca la verdad de Dios y obedezca a Dios y sepa cómo gobernar y cómo obedecer. De otra manera es ficticio. Por casi 2 siglos la Biblia ha estado en el Palacio de Gobierno. Y luego cuando del Palacio Legislativo la han sacado, se han dado cuenta que ni había sido la Biblia. No era porque nadie leía, ahí estaba nomás. No sirve de mentiritas, tiene que ser de corazón. Hermanos, los cristianos tenemos mucho para aportar a nuestra sociedad, a nuestro país, a esta patria, pero no sin las Escrituras. Somos, por la gracia de Dios, el depósito que Dios ha hecho de su conocimiento. No tenemos otra cosa. El apóstol Pablo dice, somos como vasos de barro, de poco valor, pero con un tesoro contenido ahí. Ese es el conocimiento de Dios. Después del culto vamos a salir de aquí, todos nosotros, menos algunos desertores, ¿no? Que no quieren ir. No, vamos a ir todos. Vamos a ir otra vez aquí al Parque del Ingeniero y vamos a orar. Y yo espero que especialmente los varones eleven su voz y clamemos a Dios para que Dios, por su bondad, traiga perdón y paz. Tendría que haber dicho justicia y paz, pero no hay tiempo para la justicia. Primero necesitamos perdón, luego que Dios traiga su justicia y que nos dé paz. Vamos a orar ahora, mientras los músicos pasan, vamos a orar, vamos a disponer nuestro corazón. Los hermanos diáconos van a repartir algunos folletos para que nosotros llevemos al frente y entreguemos esos folletos a las personas que estén cerca y les invitemos a reunirse con nosotros y junto con nosotros hablar con el único capaz de hacer algo por nuestro país. Pónganse de pie, por favor, oremos. Señor nuestro, nosotros reconocemos que somos igual que los israelitas, cabeza dura. Y en vez de escoger bien, muchas veces hemos escogido mal. Y luego
hemos tenido que reconocer que hemos errado, que no hemos votado bien, que no hemos escogido adecuadamente, que no hemos preguntado a ti, Señor, para tomar una decisión. Señor, ahora que hay muertos y hay centenas de heridos y que las cosas podrían empeorar muchísimo, no queremos cometer otra vez el mismo error. Nos acercamos a ti y clamamos en el nombre de Jesús para que tú intervengas y detengas a los demonios que están promoviendo la violencia, la agresión, la injusticia. Señor, que tú saques a luz la verdad. Ya lo has hecho, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Protege a tu iglesia. Pero sabemos, Señor, que algunos de nosotros en algún momento vamos a estar contados entre los decapitados por causa del Evangelio. No es esa la causa ahora, Señor, no es el motivo de este desorden social. Pero igual, solo tú puedes traer solución. Señor, que tu Espíritu sople poderosamente, no solo sobre nosotros también te necesitamos, pero sobre todo el pueblo, Señor. Que tu Espíritu sople y que obre con ese poder que obró y que está descrito en Génesis capítulo 1. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y creaba vida. Que así sea ahora, Señor, en el nombre de Jesús.